Bueno, en este escenario en el que estamos compartiendo hoy, pues la idea es presentar un poco o dar inicio a todo lo que en la jornada se va a hablar en términos de liderazgo y en especial de liderazgo en términos educativos. Me voy a permitir, pues, en la intervención hablar de algunos temas básicos o conocidos por todos, pero ante todo lo que quiero es llegar a una reflexión de nuestra labor docente y administrativa dentro de los entornos educativos. Situación que es exigente de por sí, porque nuevamente me remito a lo que, a como iniciaba hace un rato, y es que nuestra labor es de transformación de vida. Nosotros sacamos si nos hacemos la analogía a un sistema de producción, tenemos una fábrica de ciudadanos que van a ir a transformar las sociedades. Y eso pues en términos productivos podría hablarse de producción en masa y sacar y sacar copias y réplicas de un producto, pero haciendo la reflexión sabemos que esta situación no es lo que ocurre en la educación, porque cada persona que nosotros intervenimos, con la que nosotros tenemos de alguna manera alguna interacción, es un universo aparte y por tanto plasma las formas, los conocimientos, todos aquellos contextos, conceptos que ve la universidad, que ve en su formación, los plasma de acuerdo, los combina de acuerdo a su personalidad, y es allí donde se genera un ciudadano que de alguna manera aporta de forma diferente a esa sociedad y a ese entorno que requiere de alguna manera alguna demanda o que demanda algún tipo de necesidad propia de ese sujeto. Bien, voy entonces a permitirme compartir aquí pues esta presentación. En esta primera reflexión pues dejo aquí esta ilustración de Kino, que hace de alguna manera una reflexión o nos llama un poco a entender el concepto de administración. Siempre he sido un convencido de que desde la perspectiva de la administración, el liderazgo es quien finalmente dirige los propósitos de la organización. Eh, la condición de jefes, la condición de esas condiciones eh, conservadoras en las que se nombran jefes, se nombran, digámoslo así, unos cargos específicos, con un nombre específico, con una particularidad en términos de hegemonía, desde la perspectiva pues de la educación, eh, se tornan un poco obsoletos, porque finalmente en estos escenarios educativos, pues en últimas es el liderazgo de un par quien va a comandar pues de alguna manera un equipo de trabajo que tiene unos propósitos últimos en términos de formación de unas personas. Quiero de pronto dejar esta claridad, y es que no quiere decir que en nuestros contextos administrativos no se requiera de liderazgo. De hecho, pues es la palabra de moda en términos de la administración. Pero en los contextos educativos es de especial apego esta palabra porque eh, moldearnos un poco a los esquemas tradicionales no va con el término de la competencia como tal. Eh, Sabemos que el conocimiento, y muchos de nosotros lo vivimos en nuestros contextos, el conocimiento que tiene nuestro par, incluso en términos académicos, hablando en el mismo nivel y en el mismo área, en el mismo área de conocimiento, no pueden ser equiparados como iguales. Mi par tiene un conocimiento sobre la misma área y lo desarrolla y se desenvuelve en ese conocimiento de manera diferente a como yo en la misma área me puedo desenvolver en ese mismo escenario.
Muy diferente a la empresa tradicional donde finalmente se ponen unas metas, se ponen unos indicadores y esas metas y esos indicadores, dependiendo de unas características de las personas, se pueden alcanzar mejor o por unos o por otros. En un equipo de ventas, quien alcance el mayor número de ventas y mayor contacto con gente, pues se ganará el reconocimiento dentro de la organización, mientras que aquel que no alcanza esas metas, pues termina siendo en última sacrificado por un indicador que en este caso son ventas nomás. Lo mismo puede pasar en un sistema productivo donde quien más genere producto en cierta cantidad de tiempo, pues alcanza un indicador mejor frente a un par que tiene unas condiciones diferentes, pero que en últimas el indicador cambia en ese sentido la ecuación y se vuelve un ranking en teoría injusto frente a las capacidades que pueda tener la persona. En la parte educativa, pues esa situación se diluye un poco, ¿cierto? Y entonces entra el compromiso de todo un equipo con, con su líder, que también generalmente en estos espacios académicos es un par con los mismos conocimientos académicos y los mismos alcances, e incluso muchas veces con alcances en términos de formación menores a muchos de su contexto. Entonces, digamos que aquí la palabra liderazgo cobra una relevancia especial, ¿cierto? Vemos entonces en la imagen que finalmente no se trata de exigir a una sola persona jalonar la barca, sino que es un equipo completo el que debería, de alguna manera, remar hacia la misma dirección. Y es aquí donde la condición de liderazgo juega un papel importante. Entonces, la primera reflexión eh, eh, a la que quiero que de pronto lleguemos, obviamente no son palabras absolutas y obviamente de nuestros invitados y las personas que están en este momento conectadas, pues pueden tener también diferentes visiones que podemos compartir una vez terminemos la intervención. Eh, en últimas, es ese líder con ese equipo, que son todos pares en áreas de conocimiento, de alguna manera se tienen que equilibrar y remar hacia el mismo objetivo. ¿Y cuál es nuestro objetivo? En últimas, formar nuevamente esa persona que llega y entregar unos conocimientos que le van a permitir desenvolverse en un entorno específico. De reflexión número uno, el liderazgo educativo requiere de trabajo en equipo. El liderazgo o el líder en últimas debería ser de pronto quien por formalismos tendrá que firmar cosas y tendrá que gestionar algunos procesos, pero esa gestión de esos procesos, esos formalismos que se tienen que llegar, tienen que estar respaldados por un equipo de pares que piensan y que están encaminados en ese objetivo de formación, ¿sí? Entonces, primera reflexión que quiero de pronto dejar acá para que de pronto nutramos nuestro ejercicio en términos de lo que nos compete en este primer día, que es liderazgo educativo. Un segundo escenario es el liderazgo educativo y el liderazgo administrativo. Finalmente, estas organizaciones en las que nos movemos son organizaciones que se definen por lo administrativo y por todos esos procesos que hacen que sea una organización, una empresa, por decir algo, ¿cierto? En últimas, esto funciona como una empresa y entonces empieza el juego del líder y del equipo entre lo que es el liderazgo educativo y el liderazgo administrativo. ¿Cómo yo equilibro el ejercicio de los recursos administrativos que generalmente se llevan a un contexto financiero y cómo yo equilibro el tema de los recursos pedagógicos que me permiten a mí formar al estudiante y que en últimas son los que generan el impacto sobre esas personas? Aquí de pronto me adelanto a esta lámina que tenemos, y es que desde el punto de vista administrativo, pues es importante tener claro que tenemos cronogramas que cumplir. El primer gran problema que tenemos nosotros cuando tenemos un ideal de educación, es decir,
de lograr impactos positivos en los estudiantes, el primer gran, la primera gran variable que riñe con este objetivo es, por ejemplo, los calendarios académicos, ¿cierto? ¿Por qué semestres de 16 semanas? ¿Quién ha dicho que en 16 semanas un estudiante aprende? Porque si tenemos en un universo, cojo un grupo cualquiera de 30 estudiantes, son 30 personas distintas, 30 formas diferentes de pensar, 30 formas distintas de captar el conocimiento, y todo lo tengo que someter o aprisionar a un calendario, por ejemplo, de 16 semanas. Sí, primer gran problema, o más bien, primera gran situación que tenemos que pensar, pues, en ese equilibrio administrativo y, y en ese equilibrio pedagógico, digamos, ¿sí? Para alcanzar esos objetivos. Otro escenario, el escenario financiero, ¿sí? Qué bueno tener para estos impactos unos laboratorios eh, que riñan con, como por ejemplo con los de la NASA en un curso de física, que apropiado tener para un programa de ingeniería industrial una planta de producción a escala que me permita a mí tener estudiantes que puedan recrear un espacio productivo y puedan allí aprender o captar todas las competencias. Claro, el impacto, la salida, ese resultado de aprendizaje que queremos lograr, quisiéramos tener todos los medios apropiados para poderlos alcanzar. Bueno, ¿cuánto vale un laboratorio? ¿Sí? Entonces empieza también ese equilibrio como tal. ¿Cómo hago yo para alinear las diferentes ideas que tiene mi recurso humano en términos de cómo llevar ese deseo de formación, ¿sí? Nuestros pares, son nuestros compañeros, con ellos trabajamos, con ellos nos movemos en esta barca de formar a los estudiantes, pero hay versiones y visiones diferentes de esa formación, ¿sí? Entonces, digamos que es un escenario que también como líderes tenemos que gestionar, ¿cierto? Son personas, son seres humanos que además de pensar diferente, tienen sensaciones, formas de vida distintas, tienen necesidades personales diferentes también y que debemos nosotros gestionar, ¿cierto? Eh, el profesor que llega al aula o que está sentado en la oficina del lado es mi compañero, es mi colega, esa persona tiene situaciones personales allá atrás en su vida, ¿sí? Tiene que madrugar, tiene que despachar su hijo al colegio, tiene que trasladarse de su casa al trabajo, someterse a una congestión vehicular, todos tenemos malos días, todos tenemos buenos días, son diferentes emociones y cómo desde el liderazgo se gestionan esas emociones para poder canalizar las buenas ideas, sí, las buenas ideas que tienen para poder formar estos estudiantes que van a contribuir a una sociedad. Y por último, pues, conectar el corazón con el cerebro, ¿cierto? Es decir, todo ese deseo que nosotros tenemos y que está centrado en alcanzar un resultado de aprendizaje, para ponerlo un poco en el contexto de lo que nos estamos moviendo actualmente, ¿cómo lo conecto con el cerebro, cierto? El deseo con la razón es lo que finalmente se muestra en esta lámina del equilibrio, del liderazgo educativo y del liderazgo administrativo. Son dos variables que chocan, o bueno, aparentemente chocan en el escenario, son situaciones a las que nos vemos abocados y que tenemos que gestionar. Yo desde de mi experiencia, pues como jefe de departamento, he tenido muchos choques emocionales frente a cómo desde la parte administrativa se tienen que tomar decisiones que, si desde la visión docente, uno nunca se imagina que lo tiene que realizar, ¿cierto? Entonces es muy importante pues como tener o alcanzar ese equilibrio. Obviamente, y lo decía un colega mío hace nada más ayer que tocábamos unos temas relacionados con trabajos de grado,
él decía, pues en su posición de líder, pues tampoco puede tener contento a todo el mundo. Y obviamente en muchos escenarios pesan estas decisiones, ¿cierto? Porque en últimas, pues se administra bajo un esquema administrativo una organización y la organización tiene que responder a unos indicadores que muchas veces son de tipo financiero, ¿sí? De tipo de rendimientos, de eficiencia, que en muchos escenarios se alejan a ese ideal de lo que es alcanzar una buena administración educativa, ¿sí? Entonces es un escenario importante que debemos contemplar. Y pues aquí de pronto en una lámina que Kino también nos muestra con su personaje famoso Mafalda, y es, bueno, cómo todo ese recurso está haciendo de verdad un impacto en los estudiantes, ¿cierto? ¿Hasta qué punto todo lo que hacemos, digamos, gestionando administrativamente para permitir que haya un liderazgo en educación, cómo hacemos para que sea realmente impactante en el estudiante? ¿Será que todas nuestras mallas curriculares contienen los contenidos o los conceptos o entregan los conceptos necesarios para que los estudiantes adquieran unas competencias que el entorno requiere? Una pregunta que hago y dejo allí al aire. Dos, eh, ese escenario de malla curricular que se crea en un momento y que es la fotografía de ese instante y que en muchos programas hoy en día, una fotografía de hace 3, 4, 5 años, corresponde esa fotografía hoy a una realidad que indiscutiblemente es diferente a la de ese momento. ¿Qué tanto de lo que hay en ese contenido que se propone, nuevamente, y viéndome un poco a la primera pregunta, es útil para ese estudiante y qué tan eficientes podríamos ser si se movieran y se encajaran las fichas de una mejor manera en esa malla curricular para que tengamos unos estudiantes que correspondan mucho más a ese entorno, ¿sí? Son preguntas pues que debemos como, o que seguramente muchos nos hacemos en el día a día, y que son las que generan las grandes discusiones en términos de liderazgo educativo. Entonces, digamos que es importante pues tener claridad de que estos equilibrios se tienen que dar. Nuevamente reflexiono sobre la importancia pues de que estamos en un medio organizacional donde hay indicadores organizacionales que priman muchas veces sobre aquel ideal de educación, pero sí es muy importante que desde el punto de vista del liderazgo, de quien está asumiendo el liderazgo en una posición organizacional, dentro de una organización educativa, valga la redundancia, es importante que ese liderazgo compagine y tome apoyo en esos pares que están allí alrededor, ¿cierto? Porque en últimas surgen buenas ideas, surgen buenas iniciativas y permite que como equipo podamos estar orientándonos en ese objetivo común. ¿Qué situación ocurre acá? El tiempo, o sea, generar, compaginar con las necesidades de una unidad educativa a partir de una compaginación también paralela con los pares que están dentro de esa unidad educativa, pues requiere de tiempo, romper hielos, tener unas amistades que influyen indiscutiblemente para que hayan mayores acercamientos en términos estratégicos, la fluidez y el conocimiento que tengan también las personas frente a una temática particular. No, bueno, digamos que de un tiempo para acá ya muchos de nosotros como docentes nos hemos empezado a empapar mucho más de los temas pedagógicos. Hasta hace unos años ya diría que yo que lejanos, era muy ajeno el docente que estaba empapado de estos temas pedagógicos,
¿sí? Y que se dedicaba solamente a su área de conocimiento. Eso ha ido cambiando y ya hoy en términos de equipo hablamos un tono, concatenamos mejor en un mismo idioma en términos de pedagogía y eso permite mucho más la fluidez de decisiones de tipo eh, educativo, o mejor, que tengan impacto en los estudiantes, porque ese idioma pues ya es un poco más transversal. Viene pensaría que viene un tercer ciclo donde nosotros como docentes deberíamos empezar a involucrarnos y es en la parte de los temas de autoevaluación y que son precisamente los ejercicios propios de calidad de los programas. Para Colombia, en el caso nuestro, pues es, por ejemplo, la construcción de registros, de documentos para registro calificado, la construcción y ajuste de procesos para alcanzar certificaciones de alta calidad corresponde ya en este momento a todo el conjunto de docentes que debería estar unido en pro de todo ello. Es una dinámica, nosotros como docentes tenemos que ir mutando en ese ejercicio porque nos hemos dado cuenta que no solamente es mi conocimiento, sino jalonar en equipo para poder que la organización salga adelante y dé el paso en calidad y ante todo, más que un certificado, más que una acreditación, qué es lo que le estamos entregando a ese estudiante para que sea un ciudadano diferente y que aporte a ese entorno. Esta última lámina por allá del siglo XIII que hacen referencia en los autores es una fábula persa de los seis sabios y el elefante y cómo cada sabio vendado toca un elefante y ve una particularidad diferente en él, ¿cierto? Que está en la cola, nota una cuerda, él ve un muro, él siente cuando toca la oreja un abanico, él cuando toca la pata ve un árbol o se imagina un árbol, este sabio se imagina una lanza y este se imagina una serpiente. ¿A qué voy con esto? Y un poco asociado al título de la charla y es, tenemos que empezar a romper y a quitarnos esas vendas porque en últimas nuestro objetivo es ver el elefante completo, ¿cierto? Cada uno está en cada una de las partes que están allí pues, representadas en uno de los sabios, pero quitarnos la venda es el ejercicio que nosotros debemos realizar para poder tener una visión sistémica de nuestro escenario, de nuestro conjunto, nuestra organización educativa. ¿Sí? Es el escenario al que se invita. Como administradores, y hablándolo pues ya que estoy pues en esta posición desde hace algún tiempo en la institución a la que pertenezco, eh, la importancia de no vernos como jefes, sino como líderes, ¿sí? Como colegas que estamos simplemente intentando jalonar una barca hacia un objetivo común. Obviamente eso no quiere decir que no tengamos que tomar algunas decisiones en algún momento, pero sí en la medida de lo posible poder ser todos un equipo. Simplemente uno es el que pone el pecho frente a ciertas decisiones, pero todos como equipo jalonando. Y dos, docentes, en este escenario, la segunda parte es que como docentes también tengamos claro que ahí es una organización, nosotros pertenecemos a una organización eh, eh, y que esa organización tiene diferentes variables que afectan sobre las decisiones o el querer ser que nosotros como docentes tenemos. ¿Sí? Eh, Somos muy dados, pues, y esto no ocurre solamente pues, en Colombia, sino como seres humanos, a que por no tener esa visión y por solamente tener una visión local de la situación, eh, lanzo acusaciones, lanzo críticas, lanzo juicios, desconociendo el total de la realidad. Entonces, construir el liderazgo educativo corresponde al líder como elemento cohesionador de ese equipo y corresponde al docente como responsabilidad conocer la organización, conocer todo el escenario que rige la organización para poder también entender un poco eh, cómo funciona y poder acompañar al líder en esas decisiones. ¿Sí?
Aquí yo hago, por ejemplo, una reflexión muchas veces y no, obviamente no es una constante en todos nosotros, pero uno encuentra docentes que no conocen un reglamento estudiantil, no conocen un estatuto profesoral, difícilmente se enteran de las comunicaciones de las direcciones organizacionales y claro, eso lo va alejando del contexto de la organización y entonces no permite que de pronto se pueda engranar perfectamente en ese equipo que está jalonando pues a ese objetivo de formación del estudiante.